los varones y a todas las eh, mujeres de todos los lugares y de todas las épocas. Ahora, gracias a ese carácter racional que revela inteligencia distintivamente superior, el lenguaje es productivo. ¿Y qué significa productivo? Sea la lengua que prediquemos, ¿cierto? El hombre siempre va a generar mensajes infinitos, demostración. En la época de inicios de la República era impensable que alguien diga, me voy a mi depa a chatear. Y de pronto ahora ya tenemos la palabra depa y tenemos la palabra chatear. Entonces, permanentemente se están generando mensajes y mensajes. Permanentemente se producen mensajes nuevos porque aparecen nuevos términos, sustantivos, adjetivos, verbales. Y seguramente ello por la dinámica de la sociedad, por las relaciones sociales de producción. Siempre que hay un nuevo sustantivo, o perdón, un nuevo ser, una nueva cualidad, un nuevo proceso, hay que consignarle pues un nombre, una cualidad, ¿correcto? Un verbo. Entonces, por eso que el lenguaje es productivo. Pero, ¿por qué será que es productivo? Ya lo dije, por el carácter racional, pero también por su carácter articulado, doblemente articulado. Mira aquí, donde está el cursor. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que es doblemente articulado? Es bien sencillo si seguimos la línea. Miren, ve, cuando nosotros escribimos, articulamos, amarramos, relacionamos grafemas. Las letras escritas se llaman grafemas. Las articulamos, los articulamos a los grafemas. Pero por supuesto que también articulamos fonos, letras dichas. Entonces ya van dos articulaciones que están fuera del cerebro. Articulamos grafemas, letras escritas, y articulamos o atamos o amarramos o ligamos letras orales, fonos. Por supuesto, en atención a lo que dice la abuelita, antes de escribir y antes de hablar, piensa. Por lo tanto, nosotros tenemos letras pensadas, ¿o no? Por supuesto. Y esas letras pensadas también se van a atar, ligar, amarrar para manifestar algo, claro. Entonces, y en el cerebro tenemos la articulación de letras pensadas, es decir, de fonemas. Correcto, Lucila, muy bien. Pero antes de amarrar fonemas o letras pensadas, que también se les llaman distintivas porque son diferentes entre sí, ¿cierto? En el cerebro la P y la B son diferentes. Antes, primero vamos a articular o atar morfemas. Y el único que puede atar o ligar morfemas, porque los otros no lo tienen, es el hombre. Firulais, el alien world, la procariota, ¿cierto? La azucena no tienen morfemas, nosotros sí. ¿Y qué son los morfemas? Los morfemas no son letras escritas, grafemas, no son fonos, letras dichas, no son fonemas, letras pensadas distintivas. Son unidades significativas. Y el único ser que tiene capacidad para significar unidades es el hombre. Y les voy a demostrar, y nos vamos a regodear en esto porque es bien sencillo. Si yo digo la palabra niñitos, el primer morfema que tenemos es ni, porque es la raíz, porque es la que genera la familia de palabras. It, ¿qué me significa it? Diminutivo. ¿Qué me significa la O? Género. ¿Qué me significa la S? Número, NIN, IT o S. Tenemos cuatro unidades significativas o cuatro morfemas. Y claro, ¿cuántos fonemas? Si no me equivoco, N, I, Ñ, I, T, O, S. Siete fonemas, siete fonos y siete grafemas. Pero ¿cuántos morfemas? ¿Ah? Que se han atado, se han ligado acá en el neocórtex. Tenemos NIN, IT, O, S, cuatro. Ese carácter articulado, doblemente articulado, porque primero se combinan morfemas y luego fonemas, ¿cierto? El único que lo puede gestar es el hombre. Profesor, ¿y por qué no es más que doblemente? ¿Por qué no es cuádruplemente? ¿Por qué? Porque los fonos y los grafemas ya están fuera del cerebro. Entonces no es cuádruplemente, sino es doblemente porque los morfemas se articulan en el cerebro así como los fonemas también. Doblemente articulado.
De nada vale avanzar si no admitimos que el lenguaje, miren ustedes aquí, es perceptivo. ¿Qué es perceptivo? Que se recepta por los cinco sentidos. Acúsese pues la presencia de la vista, del oído, ¿verdad? Entre otros sentidos, para entender que el lenguaje es perceptivo. ¿Y por qué el lenguaje implica desplazamiento? Porque todo proceso comunicativo entre los hombres se va a desarrollar en un tiempo y en un espacio, ¿ya? En un tiempo y en un espacio. Nadie está exento ni nadie se inhibe de que su proceso comunicativo se revele sin tiempo y sin un espacio. Esa es una incongruencia, ¿no? Es innato porque es genético. El lenguaje es genético. La demostración de ello es que la mamá le transmite cromosomáticamente al niño que está en su claustro uterino el lenguaje. Y prueba de ello es que el niño nace, inmediatamente se va a escribir a un contexto externo y un contexto interno. Imagínate una mamita peruana que va a dar a luz a Francia. El chico a los 3 años pues asimilará el castellano dentro de casa y el francés fuera de casa. Pero esa potencialidad lingüística, ¿dónde lo ha generado? En la cavidad uterina. ¿De qué manera? Cromosomáticamente. ¿Cómo es eso? A través de la cromosoma número 5. La mamá transmite, hereda al crío ello. Sí, la mamá, por ejemplo, transmite el alimento al bebé. ¿Cierto? Cuando está en la cavidad uterina. Caramba, la mamá le transmite tantas muchas otras cosas a su hijito cuando éste está en el claustro materno. Y eso es una herencia genética que se da en el hombre como especie. Por eso es que el lenguaje es innato, es propio, es privativo, es genético en el hombre. Y por cierto, recalco, es exclusivo de la especie humana. ¿Y por qué es aprendido? Porque, como te dije hace un rato, se ascribe a un contexto, en el caso de la peruana que fue a dar a luz a París, bueno, pues ahí hay dos contextos, un interno, otro externo, y por lo tanto el chico de los 3 años va a aprender, ¿no? Está aprendido el lenguaje porque es un producto cultural, además que es instrumental. ¿Por qué? Porque si la pala sirve para trabajar el campo, el lenguaje sirve para trabajar el proceso comunicativo entre nosotros. ¿Por qué decimos que el lenguaje es inmutable? Porque el lenguaje no cambia. No cambia porque el lenguaje y lo racional están íntimamente ligados. El hombre nunca va a perder su carácter racional. Es más, lo que al hombre le hace hombre es el carácter racional, por ende, el lenguaje. El hombre no ha inventado el lenguaje es cosustancial con el hombre, ¿ya? Es cosustancial. Entonces, el hombre jamás va a perder esa capacidad racional. Ahora, paradójicamente hablando, solamente perderá esta cualidad cuando desaparezca el hombre, pues, ¿no? ¿Cierto? Y que el hombre pierda la razón, entre comillas, siendo hombre lo que es, eso es de ciencia ficción, pues, es de ciencia ficción. Por cierto, en esta clase nos declaramos exentos de analizar la inteligencia artificial porque yo me estoy dedicando solamente a lo que el hombre produce racionalmente, ¿sí? Muy bien, vamos a leer. Lucila dice morfemas y fonemas a lo doblemente articulado, ¿cierto? David, profe, cuando hablamos del lenguaje decimos hablar verdad o también las señas para una persona muda sería el lenguaje. Claro, es que el lenguaje es racional. Y si es racional, el hombre puede generar signos lingüísticos y signos no lingüísticos. Casualmente llevamos a eso, ¿verdad? Yo digo hola, ese es lingüístico, David. Y si yo hago así, eso es no lingüístico. Pero si yo digo hola y hago esto a la vez, esto es paralingüístico. Entonces, cuando tú dices, utilizamos señas, claro, lenguaje puede ser lingüístico o no lingüístico, ciertamente. Muy bien. Los tres son lenguajes. El lingüístico, hola, no lingüístico, hola, la mano, ¿no? Entonces los tres son signos.
y por lo tanto los tres revelan la presencia de lenguaje, sí. Muy bien. El lenguaje entonces está demostrado que no cambia, a diferencia de las lenguas y las hablas que cambian. Veamos, respetando las terminologías, ¿no? Porque muchas veces el alumno dice, no, para mí comunicación, lenguaje, lengua, habla es la misma vaina, dicen así coloquialmente, ¿no? No, 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 hay que tener cuidado. El habla es personal, es individual, es la de uno. El habla cambia. Tú puedes decir, mira ese beodo, pero si tú quisieras dirías, mira ese borracho, pero si tú quisieras dirías, mira ese huasca. Entonces el habla, que es personalísimo, que es personalísima, el habla cambia. Las lenguas también cambian. Eh, Hace 200 años existía vuestra merced, ahora vuestra merced no existe si no existe usted, dejando constancia que el habla es individual y la lengua es social, porque obviamente le pertenece a una comunidad lingüística, en este caso a la lengua española, pero el lenguaje no cambia, nunca va a cambiar, porque el hombre nunca va a dejar de ser racional, ¿cierto? Muy bien. Profesor, y si la inteligencia racional lo rebasa, ese es otro tema. El hombre jamás va a dejar de tener carácter, ¿qué? Racional. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Y por qué el lenguaje es heteróclito? Veamos primero qué es hetero. Hetero es diferente y clito es forma. El lenguaje tiene varias formas de demostrarse en el mundo mismo. El lenguaje, que es uno, porque es universal, le pertenece a la especie, se reporta en el mundo a través de las lenguas que hemos hablado hace un ratito, que son sociales. Nosotros pertenecemos al grupo sociolingüístico de la lengua española, y a través de las hablas, que son personalísimas, individuales. ¿Cuántas lenguas hay en el mundo? 12.000. ¿Cuántas hablas? Bueno, la población mundial, 8.500 millones. ¿Y cuántos lenguajes? El lenguaje es uno solo, pero se manifiesta a través de tres signos. Por eso es que didácticamente David se dice que hay tres lenguajes, pero en realidad es uno solo. Lo que pasa es que se revela a través de tres signos y didácticamente se dice tres lenguajes, ¿no? Pero en realidad son tres signos: lingüístico, no lingüístico y paralingüístico. Queda. Muy bien. Nota, la comunicación humana, es decir, el lenguaje, propiamente dicho, es estudiado por la semiología. Ahí está, David y compañeros, por la semiología. ¿Y qué estudia la semiología? Los signos lingüísticos, hola, no lingüístico, y el paralingüístico, hola. ¿Cierto? Muy bien. Y te comentaré que basta que tú des un pie a la calle o también dentro de casa y te vas a dar cuenta que todo es semiológico, también llamado semiótico, ¿no? Eh, la columna de la edificación es algo semiológico, las medidas de tu mesita de noche es algo semiológico, ¿cierto? El sonido de la chicharra del panadero es semiológico. Buenos días, que te diga alguien en casa es semiológico. Sales, señales de tránsito, semiológico, ¿verdad? Eh, Estás cruzando un parque y tiene sus medidas exactas para establecer los linderos de los jardines en esa plaza, en ese parque, semiológico. La iglesia o el templo tiene una cúpula, semiológico. Entonces, todo es semiológico, todo es signo. Lingüístico, no lingüístico, paralingüístico, y el único que se puede dar ese lujo en el mundo es el hombre, ¿no? Y repitiendo que la lengua es más bien social, no es universal, y el habla es individual. Producto de esta primera parte de la clase, vamos a estudiar ahora los planos del lenguaje. Mira, ahorita los planos del lenguaje. Y coloquialmente hablando, los hijos del lenguaje, o las hijas, ¿no? Del lenguaje, la lengua y el habla, ¿no? Porque el habla es femenino, el habla, ¿no? El habla, las hablas, es femenino, ¿no? Correcto, muy bien. El habla maltratado, no, sino el habla maltratada, ¿no? En fin, las hijas del lenguaje, coloquialmente hablando, científicamente será los planos del lenguaje. Por su carácter heteróclito, del que acabamos de hablar, de una parte que el lenguaje se manifiesta de varias formas en el mundo, el lenguaje que es universal se patentiza a través de lenguas que son sociales y hablas que son individuales, y
Son recíprocas. Veamos, la lengua es social. Nosotros pertenecemos al grupo sociolingüístico de la lengua española y el habla es individual. El habla es individual. La lengua es homogénea y el habla es heterogénea. ¿Por qué la lengua es homogénea? Porque vale por igual para todos los usuarios de esa determinada lengua. Pero el habla es heterogénea porque ya depende de cada quien. Te doy un ejemplo. Alguien dice yo admiro a Jesús, pero el otro puede decir yo admiro al Hijo de Dios. Es lo mismo, es lo mismo. Y los dos están hablando en castellano, sino que uno lo dice con palabras simples y el otro lo dice en forma locutiva, en frase famosa. Con eso queda demostrado que la lengua es homogénea y el habla es heterogénea. La lengua es del pasado y el habla es del presente. Claro, la lengua española, que es de grupal, viene pues de la época de Vallejo, ¿no? De Góngora y Argote, de Nebrija. En cambio, el habla, la tuya, la personal, la íntima, la individual, es de tu presente, de tu presente. La lengua es permanente porque nosotros vamos a morir, pero esta queda para los nietos de nuestros nietos, es permanente. El habla, la tuya, la personal, la privativa, la individual, es efímera, dura lo que dura tu vida, 85, 84 años en esta parte del mundo, ¿no? En Perú. La lengua es más o menos fija y el habla es variada. ¿Cómo se entiende eso? Hay un libro gordo, ¿no? Que se llama Diccionario. Ese libro no te pertenece a ti o a ti o a ti o a ti o a ti. Ese libro gordo le pertenece al grupo. Por lo tanto, no se dice diccionario del habla española, sino diccionario de la lengua española. Definitivamente el diccionario estaba más relacionado con la lengua que con el habla. Por eso se dice que la lengua es más o menos fija por su diccionario, ¿no? Por su lexicón. Porque hay palabras viejas que se van, correcto arcaísmos, palabras nuevas que entran, neologismos. Entonces la lengua como su diccionario es más o menos fija. El habla más bien es variada. Asumimos que la palabra bella, guapa, preciosa, hermosa, linda están en el diccionario. Entonces sucede que pasa una chica bonita, se va y un grupo de mozos acá de mozalbetes están reunidos y dicen, oh, mira, qué chica para guapa, el otro dice, qué chica para linda, el otro que dice, qué chica para bella, el otro que dice, qué chica para bonita. Están haciendo uso variado de la lengua, a sabiendas que esos 4 o 5 términos indistintamente referidos están en el diccionario. De esa manera te demuestro que la lengua es más o menos fija y el habla es variada. ¿Qué más tenemos? La lengua es psíquica y el habla es psicofísica. Por supuesto, los mensajes no se generan con grafemas ni con fonos. ¿Se generan con qué? Con fonemas y morfemas. Entonces, la lengua es psíquica, entendiendo pues que obviamente no nos referimos a la lengua como órgano bucal, sino a la lengua como código, ¿verdad? Entonces, la lengua es psíquica porque los mensajes se generan en el cerebro y el habla es psicofísica. Demostración de ello es que, por ejemplo, un chico está viajando en la combi, no tiene el celular a la mano, ni papel, y se pone a escribir un poema de amor para su chica. Él lo va a escribir con morfemas, con fonemas, o sea, con unidades significativas y con unidades pensadas o distintivas, ¿cierto? Y para que no se olvide, obviamente llega a la casa con la justa, saluda a sus padres y coge el papel, el lapicero o se abre un Word en la computadora y plasma esa poesía mental. Entonces ya pues lo psíquico en el habla se convierte en psicofísica a través de lo escrito y a través de lo oral, porque él ni bien termina de escribir la poesía, lo parla, lo dice, lo manifiesta. Entonces la lengua es psíquica y el habla es psicofísica. La lengua es teoría y el habla es práctica. ¿Cómo se entiende eso, que la lengua es teórica y el habla es práctica? Fácil. La lengua es teórica porque es el resultado de una normatividad establecida por la RAE y el habla es su ejecución, su práctica. Si no me entiendes, te explico. Tú para que tengas correcto tu licencia de conducir, tienes que dar un examen teórico. Entonces ahí está. Si no apruebas el examen teórico, mal harías en dar tu examen práctico. Lo mismo sucede aquí. La lengua es teoría, porque la RAE establece las normas y el habla es su práctica, la práctica. Por eso es que si tú no admites la práctica como corresponde, vas a incurrir en vicios de dicción, ¿cierto? Vas a cometer
cacofonía, Juan y Inés, ambigüedad, se rompió la muñeca, vas a cometer redundancia, el cadáver del muerto, vas a cometer pobreza lexical, lo hospitalizar en un hospital, vas a incurrir en discordancia, hubieron muertos, ¿cierto? Por lo tanto, si la lengua es teoría o que es normativa, el habla es la práctica y la ejecución de esa legislación, de ese acuerdo lingüístico. Ahora, lo que dijimos hace un rato, la lengua es código y el habla es uso del código. ¿Cómo se entiende eso? En el cerebro tenemos un conjunto de signos lingüísticos, no lingüísticos, etcétera, prestos a ser utilizados. Ese es el código, conjunto de signos lingüísticos prestos a ser utilizados. Ahí está, y el habla es su uso. De pronto, con esos signos, los que fuese que sean, yo genero pues manifestaciones que verbalmente, por ejemplo, no pueden ser oraciones, proposiciones, locuciones, ¿ah? De manera oral puede ser un discurso, ¿no? Entonces ya estoy generando qué cosa, sistemas, es decir, conjunto de signos ya debidamente estructurados, articulados, relacionados, coherentes, convencionales. Entonces la lengua es sistema, mientras que el habla es la realización de ese sistema. Porque cuando nosotros nos manifestamos de manera oral escrita, lo que estamos, además del fondo temático, lo que estamos haciendo es manifestando estructuras como las que yo dije, ¿no? Verbalmente, oraciones, proposiciones, locuciones, y si es de manera oral, pues discursos, peroratas, qué sé yo, ¿no? Queda. Muy bien. La lengua es condición. La lengua y el habla es razón de ser. Es decir, causa y efecto. Ahora bien, no hay habla sin lengua y no hay lengua sin habla. Un despropósito de marca mayor, es decir, yo tengo lengua pero no tengo habla, si lo estás diciendo. O yo tengo habla y no tengo lengua, si lo estás pensando. Ejemplo de alguien que tiene lengua pero no tiene habla es el mudo. Y ejemplo de alguien que tiene habla, porque habla, pero es incoherente, no tiene lengua, no tiene código, no tiene sistema, es el orate. Pero como un denominador es que uno tiene lengua y uno tiene habla. ¿Queda claro? Muy bien. Y por otro lado, el loro no habla, porque si el loro hablara tendría lengua. Y si tiene lengua, tendría qué? Lenguaje. Y ya pues es una aberración eso, ¿no? ¿Cierto? El loro solamente repite, ni siquiera imita, porque la imitación es un proceso cognitivo. Muy bien. Ya hemos estudiado las características del lenguaje, de la lengua y el habla, y ahora las variedades de la lengua. Las variedades de la lengua. Claro, y luego repite, nada más. Como el cuervo, ¿no? David, el cuervo también repite. Es más, el cuervo es insuperable, ¿ah? Le gana al, al loro en la medida de que el cuervo imita a otros animales. Ah, puede llegar a imitar hasta 10 seres diferentes. Entonces el cuervo es un campeón, pues, ¿no? ¿Cierto? Muy bien. De esa manera también al repetir a otros tantos seres queda demostrado pues que no hace el menor esfuerzo como para, entre comillas, hablar. Pero la gente dice, no, Lorito habla, dice, no, no habla. Ahora, la lengua, vamos a hablar sobre la lengua española. Lo mismo sucede con las otras lenguas. La lengua tiene variedades. La gente no se manifiesta uniformemente en una determinada lengua por las siguientes razones. ¿Cuáles son las variedades de la lengua? Tenemos al dialecto, que me gustaría que también se repitan, que se aprendan este término diatópica, ¿cierto? Se verifica regionalmente. Por ejemplo, yo digo maní y en otro lugar dicen cacahuate. Ese es dialecto. Pero también puede ser sociolecto. Grábense este término, variedad diastrática. Se verifica socioculturalmente. Se verifica, repito, socioculturalmente. Veamos, un culto dice beodo, ¿no? Un coloquial dice borracho y un vulgar dice huasca.
eso nada tiene que ver con la cuestión locativa o regional o geográfica, sino con la cuestión sociocultural. Por eso es que decimos que eso es un buen ejemplo de lo que es el sociolecto. ¿Y qué será el idiolecto? Variedad diafásica, aprendan ese término. La verificación es individual. Lo que acabo de decir hace 15 minutos, ¿no? Pasa una chica linda y que dice un muchacho que guapa, el otro dice que hermosa, el otro que dice que bella, el otro que dice que bonita. Entonces ahí no se revela correcto una variedad locativa o regional, ni menos sociocultural. ¿Por qué? Porque sencillamente pues son sinónimos, ¿no? Entonces es al antojo de cada quien con tal de que esa palabra revelada invite a pensar en ese significado, es decir, en el referente chica que cruzó en un determinado momento, ¿no? Entonces el idiolecto es diafásica, es individual. Que repito, nada tiene que ver con lo locativo ni con lo sociocultural. Profesor, ¿y en el idiolecto solamente son los sinónimos? No, no solamente son los sinónimos. También hay otras formas, ¿verdad? De pronto en tu léxico te gusta hablar más con parafraseos y el otro pues no, ¿cierto? Eh, de pronto el otro revela cumplir más con la función referencial y tú más bien con la función poética, ¿cierto? Entonces, el idiolecto es total y absolutamente individual. Sigamos. Ujú. Bien, entonces estamos estudiando el lenguaje, la lengua y el habla. Muy bien. A ver, dime una preguntita. Un momento, me van a esperar ya para hacer otro material. Dime, dime. A ver, vamos a ver. Me esperan un minuto. Estoy buscando el material. Un momentito ya, chicos. Wow. Es mes. Un momentito, un momentito. Bien, entonces, rebobinando, hay que tener bastante pues cuidado con lo que es lenguaje, lengua, habla, ¿verdad? ¿Cierto? Ya, a ver, ¿cuál es la pregunta? No, yo entiendo que es hasta las 9:30, hasta las 9:30, sí. Entonces, a ver, un ratito. Sí, sigamos, sigamos. Me esperan solamente un minutito. A ver, un ratito. Tenemos, gracias, ya tenemos sí el lenguaje, ¿no? Hagamos un rápido resumen. El lenguaje es una facultad, pues, humana que le está negado a los otros seres, ¿cierto? Es universal porque le pertenece al hombre como especie. Es racional porque revela inteligencia superior. El único que puede analizar, sintetizar, decodificar, encodificar es el hombre. Es productivo porque sea la lengua que uno predica, el hombre produce mensajes infinitos, ¿cierto? Hace más de 100 años, o hace 100 años, digo, era impensable, me voy a mi depa a chatear, ahora sí, siempre se están generando nuevas palabras, es articulado,
Porque doblemente articulado, porque lo que primero gestamos es articulación de morfemas y luego articulación de fonemas. Primero de unidades significativas y luego de unidades distintivas. Y luego ya fuera el cerebro de fonos y grafemas. Esa ingeniería, esa arquitectura, el único que puede hacer eso es el hombre. El único. Ahora, ¿por qué decimos que es perceptivo? Porque los mensajes se recetan por los sentidos, que son órganos que implican fisiología. ¿Por qué es desplazamiento? Porque se desarrolla en el tiempo y en el espacio. Nadie se inhibe de eso. ¿Por qué es innato? Porque es genético. Cromosomáticamente la madre le pasa a ello por la cromosoma número 5 al bebé que está en el claustro materno, de modo tal que cuando este, entre comillas, ¿no? Sale al mundo, o sea, nace, el lenguaje se vuelve aprendido porque es un producto cultural. Y si la madre es peruana y se va a París y ahí da luz, intramuros en casa aprenderá el castellano y extramuros fuera aprenderá el francés. Es instrumental porque es una herramienta, así como la pala sirve para trabajar el campo, la palabra o la no palabra, en cuanto sea signo, sirve para trabajar el proceso comunicativo. Es inmutable porque jamás va a cambiar, porque el hombre nunca va a perder su carácter racional. Es heteróclito porque el lenguaje, que es uno solo y es universal, se va a manifestar en el mundo, se va a patentizar, se va a demostrar a través de lenguas que son sociales, la de nosotros es el castellano, o a través del habla, la personalísima. Por eso se dice que el lenguaje es heteróclito. ¿Y cuántas lenguas sociales hay en el mundo? Entre paréntesis, ¿ah? Para no cometer redundancia, 12.000. ¿Y cuántas hablas? Entre paréntesis individual, más de 8.500 millones. Bien, vamos a ver. Acá tenemos que los planos del lenguaje son lengua y habla, coloquialmente las hijas del lenguaje. La lengua es social, el habla es individual, la lengua es homogénea, vale para todos por igual, el habla es heterogénea, depende de cada quien, con tal de que no incurra en incoherencia. La lengua es permanente porque queda para los hijos de tus hijos, el habla es efímera, se va contigo cuando mueres, la lengua es más o menos fija, si hablar el diccionario, y el habla es variada, si hablara nuestra inspiración, ¿cierto? O la palabra que vamos a desear, pero en función a referirnos al mismo concepto, ¿no? La lengua es psíquica, porque se generan los mensajes en el cerebro, y el habla es psicofísica, porque se plasma a través de la oralidad, a través de la escritura. La lengua es teórica, las normas las impone la RAE, y el habla es su práctica. Y si no, recuérdate de la licencia de conducir. La lengua es código, conjunto de signos, prestos a ser utilizados, mientras que el habla es su uso, pero cuando estos ya tienen estructura, sistematicidad, organización a través de, lingüísticamente, pues, de oraciones, frases, proposiciones, bueno, pues es eso, es un sistema, ¿no? Igual que el braille, que es un sistema, ¿ah? Igual que el morse, que es un sistema. ¿Y para qué sirven? Para su realización. Imagínate un barco que tiene el sistema, ¿verdad? Morse, y no lo realiza, o un cieguito que tiene el sistema braille y no lo utiliza. Santo Dios, ¿qué es eso? ¿De qué estamos hablando? La lengua es causa y el habla es su consecuencia, condición y razón de ser. Variedades del lenguaje, estamos haciendo una pequeña retroalimentación, siempre es bueno, es un buen método. La lengua, la que fuese que sea, tiene variedades. La variedad regional es el dialecto, ¿sí? Maní versus cacahuate, es sociocultural. Beodo versus Huasca, es individual, y dialecto, Hermosa versus Guapa. Y acá viene lo interesante, los niveles dialectales, los niveles dialectales. Cuando se habla de niveles dialectales, se habla de cambios operativos que se dan en la misma lengua de un lugar a otro. Y ahora me gustaría que participen dinámica, proactivamente, pero primero te explico, te fundamento, ¿ya? Y la persona cree usualmente que lo que va a cambiar solamente es lo que él dice o refiere como dejo, finalmente como tonillo. Y eso es algo que viene a ser fonético. Sin embargo, hay 5 cambios. Se los leo, luego leo lo que David está escribiendo y yo voy a pedir ejemplos. Mira, ve, cambia lo semántico y ahí se precisa
el significado. Vieja, vieja. En el Perú, vieja es mamá, pero vieja en México es la consorte de uno, sea novia, enamorada, esposa, amante, ¿cierto? Muy bien. Entonces la palabra es la misma, pero lo que ha cambiado es el significado. Ese es semántico. Nivel lexical, pibe, chamo. Ahí lo que va a cambiar es la palabra, empero el significado es el mismo, se refiere al niño. Fonético, lo que es más impactante, notable en el mundo del dialecto, ¿no? Lo fonético, el sonido. Acá decimos llámame, en Argentina dicen llamame, ¿cierto? Muy bien. Entonces la palabra es la misma, pero cambia el sonido, pues, ¿no? Morfológico cambia la forma, ratito, ratico. Y en este caso, lo que ha cambiado es la forma de la misma palabra, la estructura, pero no ha cambiado la palabra. Hay mucha gente que dice, ahí cambió la palabra. No hay que tener consideración al hablar. Ahí no ha cambiado la palabra, ha cambiado la forma de la palabra. Porque si nosotros decimos que ha cambiado la palabra, ha cambiado la raíz y todo. Acá ha cambiado la forma porque la raíz sigue siendo la misma que es rat. Lo que pasa es que aquí en el Perú se estila decir ratito y en Venezuela ratico. Por consiguiente, ahí no cambió la palabra, sino la estructura de la palabra. La forma esa es morfológico. Alguien seguramente me va a cuadrar y me va a decir, profesor, lo que cambió es el sonido. No, no, no. En realidad no ha cambiado el sonido, ha cambiado la estructura y por eso parece que el sonido ha cambiado. En donde ha cambiado definitivamente el sonido es en llámame y llamame, porque llámame en el Perú obviamente es esdrújula y llamame en Argentina es grave. Pero ella cambió el sonido, ¿por qué? Porque las grafías o las letras escritas son las mismas. En cambio, en morfológica, lo que ha cambiado es la estructura. Y eso nos hace pensar que ha cambiado el sonido. Lo que pasa es que nosotros leemos lo que estamos observando estructurado está. Y bueno, te comentaré que los cambios dialectales, que se llaman niveles dialectales, no solamente operan en lo semántico, lexical, fonético y morfológico, sino también en lo sintáctico, que implica toda la oración. Por ejemplo, aquí dice, de la María murió su hijo, ¿verdad? De la María murió su hijo. Así hablan en el Oriente, pero ¿qué te parece si lo mejoramos? Hay que mejorar esto, ¿verdad? De la María murió su guambrillo, ¿cierto? Muy bien. Seguramente decía su hijo porque lo que quiere darse a entender es que lo que ha cambiado es la estructura nacional, pero aprovechamos para poner guambrillo. Guambrillo niño. Profe, pero guambrillo niño es lexical. Sí, pero ahora está inserto dentro de una oración. La estructura oracional ha cambiado. En tanto en la costa decimos, el hijo de María murió, en el oriente peruano dicen, de la María murió su guambrillo. De modo tal que el dialecto no solamente opera a cambio de país con país, sino también puede ser dentro de un país. Es más, se habla mucho de los microdialectos, que los lingüistas también le denominan bables. Y eso es cierto, el miraflorino acá en Lima no habla igual como el de Comas, y el de Callao no habla igual como el de Ativitarte. De pronto más de uno podría decir, profesor, usted está generando una gaseosa discriminación, ¿no? Temática, conversacional, ¿no? En función a que está estableciendo algo que mucha gente no se preocupa, no se interesa o quizás no existe. No, pero es cierto, el miraflorino tiene su forma de manifestarse, el de Coma su forma de manifestarse, el de Arte Invitarte su forma de manifestarse, el de Callao, que ya es provincia, su forma de manifestarse, y no se puede tapar el sol con un dedo. A eso se le llaman bables o microdialectos, así que no vaya a ser que eso incluso venga en el examen, ¿ah? También hay microdialectos. ¿Y por qué no dialectos? Porque estos ya son pequeños, y porque revelan la presencia de locaciones o geografías también pequeñas, ¿ya? Muy bien, listo, muy bien. Ahora sí leamos la pregunta de David. ¿Qué dice, profesor? ¿Y la forma en cómo se habla un limeño y un peruano dicen la misma oración pero con otro acento? Claro, tú estás diciendo lo mismo que acabo de señalar, o sea, que cuando el peruano habla, cambia no solamente lo lexical, sino también lo sintáctico. Es más, les voy a decir que estos cambios dialectales, correcto, no son excluyentes. Es decir, el peruano puede hablar y el cusqueño puede hablar y a la par
cada uno revela cambio dialectal, sintáctico, morfológico y lexical a la vez, ¿cierto? A la vez, o sea, no son excluyentes, no son excluyentes. Por ejemplo, en el caso de la María Murioso Bombrillo, hay tanto lo sintáctico como lo lexical. Queda, muy bien, David. Ahora, los registros lingüísticos. Los registros lingüísticos que están determinados por el idiolecto manifiestan tres registros: superestándar, estándar y subestándar. Eh, para muestra un botón. Veamos. Las oscilaciones, correcto, del corazón se miden en electrocardiograma, ¿cierto? Entonces estos tienen oscilaciones que implican subidas y bajadas. Lo mismo sucede con la lengua. Nosotros tenemos oscilaciones al momento de manifestarnos y por ello o bien sube o bien baja o bien se mantiene de manera horizontal. En consideración a ello, los registros lingüísticos son tres: la superestándar, la estándar y la subestándar. En registro superestándar, la lengua castellana o española es científica o poética. Yo te doy un ejemplo, ¿no? Un foro acerca de la teoría de las supercuerdas, ya está, ya. Y en la lengua castellana poética, un seminario acerca de la producción poética de Martín Adán, ¿ya ves? El registro estándar. Definitivamente la clase que tenemos no es super estándar, es estándar por el tipo de requerimiento que tenemos a sabiendas que vamos a postular en la universidad. El registro es estándar. Revela lengua castellana culta y lengua castellana coloquial. Culta, formal, porque no dejamos de ampararnos en la normatividad de la RAE, porque sin esta clase sería un pandemonio, ¿verdad? Y es lengua coloquial, informal, amical, correcto, barrial, en la medida que nos debemos hacer mutuas concesiones para hablar, de, entre comillas, de cuando en cuando con cierta gracia popular, ¿verdad? Con palabras, pues, atendibles y entendibles generosamente a nivel de grupo, porque no todo puede ser frío, calculado, al amparo de la normatividad de la RAE. A veces tenemos algunos arranques que revelan este tipo de lengua coloquial como, ¿qué tal, chocheras? ¿No? Si yo digo, ¿qué tal, chocheras? ¿Qué hubo? ¿No? Entonces, eso es lengua castellana coloquial. ¿Qué fue, hermano? ¿Cierto? Imagínate, eso también es coloquial, ¿verdad? Muy bien. En la que se opera, pues, un corte de la palabra, hermano, ¿no? ¿Qué fue, hermano? ¿Cierto? Esa es lengua coloquial. Pero también hay un registro subestándar en la que se manifiesta la lengua castellana popular o vulgar. La vulgar es conocida como replana o jerga marginal. Ruego al postulante entender que es jerga vulgar, porque hay otra jerga que es buena, de la que voy a hablar en un momento, ¿ya? Entonces la lengua vulgar es la replana o jerga vulgar, ¿cierto? Muy bien. Profesor, ejemplos al respecto, pero por supuesto, por supuesto. Miren, ve, yo te digo, en lengua culta, miccionar, en lengua coloquial, correcto, orinar, en lengua popular, mear, en lengua vulgar, achicar. Si quieres un poquito más, ¿ah? En lengua culta, ¿qué le dice el chico a su chica en un restaurante? Dispénsame, me voy al excusado a miccionar. Lengua coloquial, ¿qué le dice el chico a su chica en un restaurante? Discúlpame, me voy al baño a orinar. Pero ¿qué le dice un chico vulgar a su chica vulgar en algún, correcto, en alguna fontana? ¿Qué le dice? Un toque, me voy al ñoba a achicar la bomba. Entonces te das cuenta que esa es lengua que vulgar, replana o jerga marginal. Esos son los registros lingüísticos asociados al idiolecto, mientras los niveles dialectales se relacionan con la cuestión locativa. Muy bien, ahí está. Datos importantes. La lengua culta es formal y se supedita a la normatividad de la RAE. Ya lo dije hace un momento ya, ¿sí? La RAE, por ejemplo, ¿qué prescribe?
No se dice influenciado, sino influido. No es Jorge y Inés, es Jorge e Inés. No es el cadáver del muerto, mejor es el cadáver y punto. No es lo hospitalizaron en un hospital, sino lo internaron en un nosocomio. No es alíñense, sino es alinéense. Eso responde el punto 1. Punto 2. La lengua coloquial es informal y se supedita al contexto, lo que dije hace un rato, ¿no? Hola, chochera, me voy a mi depa. ¿Te das cuenta? Muy bien. 3, la norma, pero abran bien los ojos. Dice la norma, no dice norma RAE, sino dice la norma. La norma es el conjunto de hábitos o costumbres o tradiciones lingüísticas que se ponen en un determinado lugar. Por ejemplo, en el Perú, ¿qué se impuso? Tú. En Argentina, vos. Inmediatamente, ¿qué certificamos? Que hay dialecto. Entre los cultos, ¿qué se impone? Beodo. Y entre los vulgares, huasca. ¿Qué se gesta? Sociolectos. Ahora, hablando al revés, los sociolectos y los dialectos se generan a partir de qué? De la norma, pero no norma RAE, sino de la norma lingüística, que es el conjunto de hábitos, tradiciones o costumbres que se imponen ya en un determinado lugar para producir dialectos o ya en un determinado estrato social para generar qué? Sociolectos. Así que no confundamos papa con camote. Una cosa es norma RAE y otra cosa es la norma. Entendiéndolo desde el punto de vista lingüístico, no estamos hablando de la norma de educación cívica, ¿no? Pero todavía hay más. ¿Qué dice aquí todavía? ¿Ah? La norma estándar. ¿Y qué es la norma estándar? Es el dialecto favorecido, no dice es el dialecto más importante, chicos, hay que leer bien, no dice más importante, sino favorecido sociolingüísticamente. Correcto. Veamos. ¿Cuál es lo favorecido en el Perú? En lo que se habla en Lima. ¿Y cuál es lo favorecido institucionalmente? Bueno, lo que se habla en el sistema educativo y en la administración pública, aunque en estos dos ámbitos mucha gente actualmente habla como le da la gana. Pero cuando te pregunten por norma estándar, la norma estándar es lo más importante, no, sino lo favorecido. ¿Correcto? Y es el que se emplea en Lima, por ser la capital del Perú, y en el sistema educativo y la administración pública, por asumir, creer y pensar que estos son grandes referentes de la educación. ¿Correcto? Esa es la norma estándar. ¿Y qué es el interlecto? Veamos qué es el interlecto. El interlecto. Imagínense ustedes una quechua hablante que quiere venir a Lima a echar sus raíces, es decir, viene a la capital para triunfar, compra su carretilla, humilde esta persona, sus cigarrillos, sus caramelos, sus chocolates, sus gaseosas y se pone a trabajar. Y en vez de decir Úrsula, dice Úrsula. Y en vez de decir huevo, dice huevo. ¿Qué está pasando? Está hablando en castellano, pero todavía está pensando en su lengua materna. Este proceso va a durar 3 o 4 años y luego va a hablar impecablemente el castellano y seguramente mejor que nosotros. A eso se le llama interlecto. Lean conmigo, ¿qué es el interlecto? Proceso por el cual un sujeto se expresa en una lengua que está aprendiendo, pero pensando eventualmente todavía en su lengua materna. Por eso dice ahí que una quechua hablante dice Úrsula en vez de Úrsula. Correcto, ese es el interlecto. Profesor, ¿y eso nos puede pasar a nosotros? Pero por supuesto, tú te vas a Estados Unidos. Imagínense que ustedes se van a Idaho y allá se te ocurre decir crazy. Al toque se van a dar cuenta que eres sudaca, peruano y de los olivos, de Villa El Salvador. ¿Por qué? Porque estás hablando en inglés, pero pensando en castellano, ¿ya? Porque no es crazy, es crazy. Y no es bambino en Italia, si va, sino es bambino, ¿cierto? Entonces, ese interlecto, para superarlo, tiene que pasar 3 o 4 años. Leo con mucha y veo con mucha preocupación. eh, Siempre es bueno escuchar y leer de todo un poco, ¿cierto? Incluso hasta de lo que sucede en los más bajos fondos, en los fondos más extraños que hay en la sociedad. Veo con mucho pesar y leo con mucho pesar lo que pasa en el mundo de la farándula, en donde una fulana le ataca a otra fulana porque dice,
este ha venido hablando como argentino, que se cree argentino. No, lo que pasa es que esta persona que ha estado en Argentina, bueno, si ha estado más de 4 o 5 años, esta persona se va a acostumbrar a manifestarse en el dialecto argentino, de modo tal que cuando venga, regrese al Perú, va a hablar de esa manera. Y te estoy hablando solamente del dialecto, ¿ah? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pasa que uno termina por ascribirse a la realidad lingüística de esa zona, ¿cierto? Entonces, no es que esta persona venga con esas ínfulas de dársela de argentino. Lo que sucede es que se acostumbró a hablar como argentino. Ahora imagínate, pues, ¿no? Que te vas a Alemania y regresas al Perú luego de 10 años. No te vas a expresar igual como te manifestabas acá en el Perú. Has estado 10 años allá. Allá te has escrito a la lengua alemana, que tiene su semanticidad, su morfología, su fonética, su sintaxis. Vienes aquí y falta que un vecino diga, ese se cree alemán, ese puneño se cree alemán, porque está hablando, si bien es cierto ahora con castellano, pero con todo ese airecito de sentirse alemán. No, no, lo que pasa es que él pasó por un proceso que se llama intelecto, ¿verdad? Y se tuvo que adscribir o acostumbrar a eso. Por lo tanto, hay que ser bastante cuidadosos, hay que ser bastante generosos con el prójimo y no censurar por censurar, ¿no? Ese es el intelecto, quedó claro, ¿no? ¿Y qué es la diglosia? Muere el Papa, se reúnen los cardenales del mundo para elegir a uno y lo tienen que elegir necesariamente en latín. Y digo que necesariamente porque esa es la costumbre, ¿ya? En ese contexto. Renuncia el secretario de las Naciones Unidas y se tiene que elegir uno. ¿Y en qué lengua le eligen? En inglés. Entonces, ¿qué es la diglosia? Es un fenómeno por el cual una lengua se impone sobre otra por predominio, ¿qué? Por predominio político. Les voy a contar algo extraño, ¿no? Tremendamente extraño. Antes de la pandemia, me acuerdo mucho porque la pandemia nos ha afectado emocionalmente. Hay un antes y hay un después de la pandemia. Nos ha afectado, eso no significa que nos ha perjudicado, nos ha afectado y el ave fénix de sus cenizas tiene que resaltar y tiene que volver a volar. En fin, regresamos al tema. 2 o 3 meses antes de la pandemia, aquí en Lima hubo un Congreso Nacional de Pueblos Amazónicos. Interesado yo, pasé por ahí más de una vez, porque yo siempre tengo deseos de aprender. Y lo que yo quería saber es en qué lengua se manifestaban, porque se habían aproximado a un montón de etnias amazónicas, lo que significaba que ahí había más de 15 lenguas amazónicas. Y yo decía, ¿en qué lengua se van a comunicar, no? O sea, ¿cuál es el cordón umbilical lingüístico que lo va a unir? Y sucede que el Congreso, el Gran Congreso Nacional de Pueblos Amazónicos, se desarrolló en castellano, porque asumimos que el castellano es la lengua que los unía, ¿no? En la medida que seguramente más de uno de cada pueblo es bilingüe. Entonces se desarrollaba, me refiero a la dirigencia, la reunión se desarrolló en castellano. Es diglosia, pues muchachos, eso es diglosia. Un fenómeno por el cual una lengua se impone a otras por predominio político. Es lo mismo que sucede en los Estados Unidos, ¿no? La lengua oficial es el inglés y se impone por predominio político por una cuestión legal, porque en los Estados Unidos, confirmado está que se hablan más de 250 lenguas. Imagínense ustedes. Esa es diglosia, pues. Esa es diglosia. Muy bien, listo. Ahora, el español de hablante materno. El español de hablante materno acusa la presencia de personas que tienen al castellano como su primera lengua. Como diríamos coloquialmente, la lengua que hemos aprendido, que hemos nacido, la lengua de nuestra chiquititud, como se dice coloquialmente, ¿no? Entonces, este castellano de hablante materno, en el entendido que el castellano es nuestra primera lengua que hemos aprendido, puede ser de dos tipos, andino y no andino. Dejó constancia que al no andino también se le llama ribereño. Son dos, andino y no andino. Siendo andino, su primera lengua, la lengua materna, puede ser andino propiamente dicho o altiplánico si es de Puno o litoral o de los Andes occidentales sureños, Cusco con dirección a Tacna, ¿cierto? Y el castellano no andino ribereño puede ser del litoral norteño, Piura por decir, Central Lima y el amazónico. Muy bien, por ejemplo yo, el que te habla, predica el castellano no andino, central. Me imagino que en esta clase
la lengua materna de todos es el castellano, pero ¿me podría alguien escribir por el chat que tu primera lengua materna ha sido efectivamente el castellano, pero el castellano andino? ¿Alguien me puede decir eso? Confiénsense, confiénsense. ¿Alguien de ustedes, castellano andino, o sea, que su primera lengua es el castellano, pero que lo ha aprendido en el ande peruano? ¿Alguien de ustedes, los leo, ¿alguien? Castellano andino, nadie, a ver, ¿qué dicen los muchachos? Participen. Nadie nació y su primera lengua fue el castellano andino. Ajá, Lucila me dice que no. Entonces, todos son los que están escuchando esta clase, hablan castellano no andino, ¿verdad? No andino. Ya, entonces, Profesor, no una hay pregunta. ninguno que predique castellano andino, sino castellano no andino ribereño. Pero ahora viene la pregunta, ya sería el acabose que todos estemos en la misma situación, ¿ah? Alguien que sea no andino norteño, alguien no andino norteño, por proceder de Trujillo, quizás, de Cajamarca, de Chiclayo, ¿alguien? ¿A qué se refiere con castellano no andino? Que es el castellano como nuestra primera lengua, pero que no lo hemos hablado de pequeño en el Andes, sino en el norte de la costa, en Lima o en la Amazonía, mi estimado David. A eso, justamente. Castellano no andino, que no es del Andes, no lo hemos aprendido de pequeños en el Andes. ¿Alguien? Castellano no andino norteño, nadie, o sea, todos son limeños acá, toditos, ¿sí? Porque si todos son limeños aquí, entonces la respuesta es que todos los que están en este salón virtual hablan castellano no andino central. ¿Y alguien amazónico que de pequeñito haya aprendido el castellano en la Amazonía? Nadie. Profesor, una pregunta. Cuando usted se refiere a si ha aprendido castellano en otro lado, se refiere a que si te has criado en la selva, en el norte, a eso, ¿verdad? Eh, Figúrate que ahí viene una bonita explicación. Es la primera lengua que has aprendido, la primera lengua. Y, o sea, naces y ¿cuál es tu primera lengua, cierto? Ah, mi primera lengua, porque uno puede aprender un montón de lenguas, ¿no? Mi primera lengua es el castellano, correcto, ¿estamos de acuerdo? Ya escucha, ya el castellano. Y de pronto es tu primera lengua. Obviamente, si estás en el Ande, es castellano andino, y si no estás en el Ande, es castellano no andino. Y bueno, aprendes, pero a los 7 años te trasladan, por decirte, del Ande a Lima. Tu castellano, correcto, materno, es lo primero que tú has aprendido. Sí, profe, pero yo a los 8 años ya me vine a Lima y me adapté al castellano no andino. Está bien, pero mi pregunta es, ¿alguien que tenga como lengua materna el castellano andino no andino, independientemente de lo que tú has hecho a los 7 o a los 8 años? A eso me refiero, ¿verdad? Y te cuento esto, por ejemplo, porque mi padre habla, su primera lengua, la lengua materna, es el castellano andino, ancashino, pero él se vino a los 12 años. Y luego, entre comillas, se aclimató a Lima. Pero eso no niega que su castellano materno es andino porque es la primera lengua que aprendió. A eso me refiero, ¿sí? La primera lengua. Entonces, la pregunta para terminar esta parte, ¿alguien en este salón virtual que hable castellano no andino amazónico, independientemente de que si a los 7, 8, 9 años se fue a la capital peruana? ¿Alguien? Porque estamos hablando de la primera lengua. Entonces, debo concluir que todos los que están escuchando esta clase se manifiestan en castellano materno, primera lengua, no andino central de Lima, ¿cierto? No andino central. Ajá, muy bien. Y esto dista bastante de otras clases virtuales que hago porque en otros lugares, correcto, la clase virtual es para de pronto chicos pues que son cusqueños, ¿no? Chicos que son, por ejemplo, de la Amazonía. Entonces la respuesta tiene que ser variada, ¿no? Distinta. Muy bien. Ahora, ¿qué es la jerigonza? Es un uso complicado y difícil de entender. Quizás ustedes no, pero yo no sé, pero hay grupos de personas que tienen sus gremios y generan sus propios códigos verbales, ¿no? Uno de estos grupos es el juvenil, cierto sector, que en vez de decir hola, dicen opolapa.
La jerigonza también es hablada, por ejemplo, por los diversos grupos, ¿no? Por ejemplo, puede ser el grupo de los subterráneos, por ejemplo, que pululan aquí bastante en Lima. Puede ser el grupo de los chicos que siguen la cultura de Corea del Sur, por ejemplo, que tienen sus términos, ¿correcto? Puede ser otros grupos, ¿correcto? Eh, como los que predican el lenguaje, pues, inclusivo, ¿no? Inclusivo, ¿no? Muy bien. Estándar será vulgar, ¿verdad? No entiendo la pregunta, David. El estándar es culta o coloquial. La vulgar es subestándar, ¿cierto? Subestándar. ¿Ya? ¿Cierto? A ver, repito, David, estándar es coloquial y culta. La vulgar es subestándar. ¿Ya? Muy bien. Galimatías. O de repente lo que tú me estás preguntando es, no, o polapa, si es vulgar, ya te entendí. No, es jerigonza y la jerigonza es coloquial. Coloquial. No, la jerigonza, por lo general, la jerigonza por lo general es coloquial, a menos que esa jerigonza sea predicada por grupos marginales como los delincuentes, por ejemplo, ¿no? Pero por lo general la jerigonza es coloquial, precisando que esta bien podría ser qué cosa, vulgar en la medida que se circunscriba, por ejemplo, al mundo de la delincuencia, ¿verdad? Al margen de la ley, ¿no? Pero en este caso, exclusivamente sobre Opolapa, ese es coloquial, coloquial, es coloquial. ¿Sí? Muy bien. Galimatías, ¿qué es? También es un uso complicado y sin sentido de la lengua. Es cuando uno habla con un sinsentido. Por ejemplo, ¿qué dice alguien? Ni sí ni no, sino todo lo contrario. Ese es galimatías. Uso complicado y sin sentido. El puente no se cayó, el puente se desplomó. Entonces, ese es otro galimatías, ¿correcto? Hay un montón de casos de galimatías, ¿ah? Un ejemplo más, un ejemplo más. En el Perú ha habido cambios drásticos y por eso hemos dado un giro de 360 grados. Ese es galimatías, porque para que haya cambios drásticos, el giro tiene que haber sido de 180, no de 360, porque regresamos al punto, al mismo punto. Si deseas otro ejemplo más, chicos, chicos, dice, y lo dice un profesor, salvemos a la ecología. Eso es pues un galimatías, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que salvar al medio ambiente. A la ecología no se la puede salvar porque es un curso, una disciplina. ¿Cómo es, chicos? Salvemos a las geometrías, no vas a decir, ¿no? Cierto, muy bien. Galimatías y los barbarismos van de la mano, sí y no. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, galimatías implica a una oración, a una frase. El barbarismo implica a una palabra. Por ejemplo, no es vaciar, sino es vaciar. No es vacenica, sino es vacinica. Esos son barbarismos, palabras mal escritas y mal dichas. Galimatías más bien son manifestaciones de frases u oraciones que son incongruentes, que son inconsistentes, ¿correcto? Esa es la diferencia. Así que van de la mano, pero no son lo mismo. Muy bien. Tecnolecto. En el punto 10 tenemos al tecnolecto, esa es la jerga profesional, la lengua de los profesionales, ¿ya? Entonces, cuando hablemos de jerga, nunca digan, la jerga es mala. Hay una jerga marginal, vulgar, que es la replana, de eso ya hemos hablado bastante hace un rato. Esta jerga es buena, este es el tecnolecto, propia de los profesionales, con título o sin título, profesional, porque un señor constructor civil puede ser un tremendo profesional en su área sin necesidad de tener título, ¿no? Bien, vamos a ver. Cuando un abogado dice está sobreseído, su defendido no sabe si reír o llorar, ya le explicará. Cuando un albañil le dice a la señora, señora, ya terminé de trabajar en su casa y si quiere le hago un alféizar, y la señora se escandaliza. Y el albañil le explicará qué es, porque la señora está asustada, ¿no? Es como el curita
que llega a la casa y le dice al abuelito, ¿no? Al abuelito le he venido a hacerle la extremunción. El abuelito le dice, bien, está contento todavía el abuelito, no sabe que ese es su último rezo. Entonces el tecnolecto es la lengua de los profesionales o jerga profesional. Acá está la replana. La replana, jerga marginal o lengua vulgar es lo más afectante idiomáticamente. Contra eso debemos combatir. Dicen mionca, mancada, trapecio, chilindrinas, guayacol. Alguna vez le escuché un ebrio que dijo, ¿no? Mosaico, un trapecio para la Mesopotamia que está bien azucena, y me gira un dueto de chilindrinas bien helenas para Johnny Pacheco y para esta tía Guayacola, la que voy a gomear porque está pastrula. Un campeón, pues, en la replana, en la lengua vulgar, ¿no? En la jerga marginal. Entonces, esa es la replana, ¿sí? Muy bien. Ahora, acá, como para redondear un poquito más la idea, lengua madre y lengua materna. La lengua, voy a empezar por la 12. La lengua materna es la primera lengua que tú has aprendido en tu vida. Y en el Perú, eso va a terminar por establecer si el castellano es andino o no andino. Luego que a los 7, 5, 8, 9 o 10 años te hayas ido a otro lugar, bueno, pues, seguirás hablando el castellano, pero ese ya no es tu lengua materna. La lengua materna es la primera que tú hablaste en el lugar donde tú te iniciaste, donde fue tu primera vez. También se le llama lengua nativa, lengua natal, es decir, aquella que se aprende una persona en sus primeros años de vida. Ya luego tú puedes viajar, ese es otro tema. Y que normalmente se convierte en un instrumento natural de pensamiento y comunicación. Profesor, ¿y qué pasa si yo me mudo, pues, ¿no? De la Amazonía a Lima? Ya sería, pues, castellano, ¿qué? No andino, ¿no? ¿Cierto? Ya. Y profesor, ¿y qué pasa si yo luego me voy a Argentina? No, pues tu dialecto es peruano, pues, ¿no? Que dista del argentino. ¿Queda claro? Muy bien. Y la lengua madre es aquella que ha originado otras lenguas. Por ejemplo, el latín que generó. El latín generó las lenguas romances, románicas o neas latinas. O sea, del latín salieron un montón de lenguas, ¿ah? Si quieres te digo algunas de ellas, o todas si quieres, ¿no? El castellano, el portugués, el navarro, el aragonés, el gallego, el catalán, el provenzal, el sardo, el corso, el lapón, el romanche, el retro-romano, el italiano, el francés, el rumano. Te he dicho las 17 o 16 lenguas que se generaron a partir del latín, ¿no? Muy bien, muy bien. ¿El español y castellano son distintos? Qué bonita pregunta, qué bonita pregunta. El castellano y el español es lo mismo. Lo que pasa es que se le llama castellano histórica y culturalmente porque esta lengua se consolidó en Castilla, ¿ya? Es un lugar de España y dentro de Castilla en un lugar que se llama Cantabria, que en traducción significa zona de castillos. En tanto el español, que es lo mismo, su nombre se debe porque la institución rectora de esta lengua es la RAE, Real Academia de la Lengua Española. Así que es lo mismo, ¿ya? Es lo mismo. El castellano, cultural e históricamente, y español, política y normativamente, pero es lo mismo. Muy bien. Cronolecto. Consiste en variaciones del uso de la lengua por cuestiones del tiempo. Por ejemplo, mi hijo, que tiene 21 años, yo le he escuchado cómo le saluda a su amigo. Habla, bro. Pero mi papá, hasta ahora a sus amigos, bueno, por teléfono, tan cianito, mi papá que le dice, hola, carretita. En cambio, en mi época, cómo decíamos, o cómo decimos, porque yo me comunico con los de mi promoción hasta ahora, ¿no? Hola, causa. Entonces, mira cómo ha cambiado, ¿no? De hola carretita a habla bro. Imagínate tú. Entonces, hasta ahí estamos bien. A ver, un momentito. Esto sí ya dura poquito tiempo, no se preocupen. A ver, vamos a ver aquí. Ya, regresamos aquí. Vamos a ver. Y ahora ya estamos en la última parte ya de la clase. Y aquí, funciones del lenguaje. Ay, caramba, ¿qué fue? Un momentito. Un momentito. Ujú. Eh, Vamos a ver, vamos a ver. Acá, ya estamos, no os preocupéis. Entonces nos falta estudiar lo que viene a ser eh, mm, las funciones del lenguaje. Vamos a ver. Mi función en este salón virtual no es
enseñar, mi función es profesor, mi finalidad es enseñar, y tu función es alumno, y tu finalidad es aprender. Traslademos esto al mundo del lenguaje. Las funciones son 6: expresiva, apelativa, referencial, fática, metalingüística y poética. Esas funciones no están precisadas de esa manera porque sí. Las 3 primeras son primarias. Sin estas 3 primeras, ya comprenderás en un momento, sin estas el ser humano no puede vivir. Y las 3 últimas son secundarias. Sin esas el hombre puede vivir. Yo solicito aquí al respetable, me participan activamente, por favor, en estos momentos, que la expresiva se ampare en la palabra yo, la apelativa en tú, la referencial en tema, fática, todo lo que es hacer contacto comunicativo, la metalingüística gramática y la poética literatura. Empezamos. 1, 2, 3 probando. 1, 2, 3 probando. Escriban, por favor. Láncese todos a la piscina. Vamos. 1, 2, 3 probando. ¿Qué función es? Por la palabra clave, tengan su respuesta. 1, 2, 3 probando. 1, 2, 3 probando. ¿Qué función es? Vamos, muchachos. Vamos. Atrévanse. Participen. Sean generosos consigo mismos. Participen. 1, 2, 3 probando. 1, 2, 3 probando. ¿Qué función es si te amparas en las palabras claves? Por si acaso, cuando yo digo 1, 2, 3 probando, yo no estoy pensando en mía ni en ti. 1, 2, 3 probando, 1, 2, 3 probando. ¿Qué función es, muchachos? Respondan, por favor. No me dejen solo. Vamos. No, no es apelativa. No estoy hablando a tu persona. 1, 2, 3 probando, 1, 2, 3 probando. Estoy con el micrófono y digo 1, 2, 3 probando, 1, 2, 3 probando. ¿Qué función es, muchachos? Vamos. Ajá. Ajá, ya está, muy bien, gracias por participar, participen, participen, vamos, quiero más participaciones, muy bien, es fática porque estoy haciendo contacto, pues, ¿cierto? Probando, dice, otro ya, 1, 2, 3, salta, 1, 2, 3, salta, salta, 1, 2, 3, salta, Apelativa. ¿qué función Apelativa. es? Es Apelativa. apelativa, pues, porque digo, tú salta, otro, 1, 2, 3, estoy emocionado. 1, 2, 3, estoy emocionado. Respondan, vamos, participen. Expresiva. Es expresiva, emotiva, porque estoy hablando de mi yo íntimo. Otro, 1, 2, 3, son adjetivos numerales. 1, 2, 3, son adjetivos numerales. 1, 2, 3, son adjetivos numerales. Vamos, muchachos. Si habla de adjetivos, ¿qué será? Pues, ¿no? No, no es referencial. Estoy hablando de adjetivos. Metalingüística, pues, por supuesto. Otro, 1, 2, 3, son los angelitos que tengo en casa. 1, 2, 3, son los angelitos que tengo en casa. En vez de decir hijos, la mamá dice angelitos, imagínate tú. ¿Qué función es? Vamos, participen. Angelitos, ¿ah? Vamos, 1, 2, 3 son los angelitos que tengo en casa. Poética, muy bien. Poética. Y si yo digo 1, 2, 3, son los paquetes que hay en el aeropuerto. 1, 2, 3, son los paquetes que hay en el aeropuerto. ¿Qué viene a ser? 1, 2, 3, son los paquetes que hay en el aeropuerto. Ah, fácil, pues. ¿Qué función es referencial, pues? ¿Quieren 6 más o ahí nomás ya para terminar, para las respuestas ya, chicos, ya? O 6 más, depende de ustedes. Ya, a ver, cambio y fuera, cambio y fuera, cambio y fuera, cambio y fuera. Eso es lo que el policía dice, ¿no? Es su radio, ¿no? Cambio fuera, cambio fuera. ¿Qué viene a ser cambio fuera? Vamos, vamos, vamos. Cambio fuera, cambio fuera. Rapidito, nos quedan solamente 10 minutitos. Cambio fuera. Fática, muy bien. Otro. Cambia ya, cambia. Cambia ya, cambia. ¿Qué viene a ser eso? Cambia ya. ¿Qué viene a ser? Apelativa, muy bien. Cambiaré por ti, cambiaré por ti, cambiaré por ti, cambiaré por ti. Vamos, vamos, cambiaré por ti. Expresiva. No, no tiene nada de poética. No, no hay poesía ahí. Cambiaré por ti. ¿Qué es? ¿Poética o es expresiva? Expresiva. Ahora otro. Solo Dios y los estúpidos no cambian. Solo Dios y los estúpidos no cambian. Solo Dios y los estúpidos no cambian, como que esa es una frase famosa, ¿no? ¿Qué es? No, no es referencial, es poética, muy bien. El dólar está a 3.50 el cambio. El dólar está a 3.50 el cambio. Referencial. Referencial. Cambiar es sinónimo de mutar. Cambiar es sinónimo de mutar. ¿Cuál es la respuesta? Metalingüística. Metalingüística. Ahora miren aquí.
La expresiva por yo se relaciona con el emisor. La apelativa por tú se relaciona con el receptor. Dejemos al referente un ratito, ¿ya? La fática por hacer contacto se relaciona con el canal. La metalingüística por ser gramática se relaciona con el código. Y la poética por ser literatura se relaciona con el mensaje. ¿Pero qué es el referente? Mírenme, mírenme. Estoy triste porque he perdido mi lapicero. Para que yo sea capaz de decir eso, ¿qué me motivó a hablar? El lapicero, ¿sí o no? Si no fuera por el lapicero, yo no hablo nada. Entonces el lapicero se llama objeto, referente, referente. Si yo digo la ilusión me embarga, el objeto abstracto, ¿cuál es? La ilusión, ¿sí o no? Entonces los referentes que son objetos concretos o abstractos son los que nos empujan a hablar. A ver, yo les voy a hacer una pregunta y con esto termina ya la clase. El amor es lindo. ¿Cuál es el objeto del que estamos hablando? ¿Cuál es el referente? Escriban todos. El amor es lindo. ¿Cuál es el objeto del que estamos hablando? Rápido. El amor. Objeto concreto, abstracto, todos. El amor, objeto concreto, abstracto. Abstracto. Muy bien. Listo. Ahora bien, les lanzo un ejercicio y se acabó la clase. Gracias por escuchar esta clase, ¿sí? El jugador recibe tarjeta roja. ¿Quién es el emisor? El jugador recibe tarjeta roja. ¿Quién es el emisor? El jugador recibe tarjeta roja. Toditos. No, el jugador recibe tarjeta roja. ¿Quién es el emisor? ¿Quién le pone la tarjeta roja? ¿Ah? Vamos. El jugador recibe tarjeta roja. ¿Quién es el emisor? Vamos todos. Ajá, ¿quién es? Es el árbitro. ¿Y quién es el receptor? ¿Quién recibe la tarjeta roja? El jugador. ¿Cuál es el referente? ¿Cuál es el objeto que lo empuja al árbitro sacar la tarjeta roja? ¿La qué? ¿La qué? Vamos todos. ¿La qué? La falta es el referente, pues el empuja, pues, ¿no? ¿Cuál es el canal? ¿Qué le enseña? ¿Qué le enseña el emisor del receptor, el árbitro jugador? ¿Qué le enseña? La tarjeta. ¡Qué bacán, muchachos! ¡Qué bacán! Y dime, ¿cuál es el código? ¿Lingüístico o no lingüístico? Cuando le enseña la tarjeta, ¿cómo se entera el jugador? ¿De manera lingüística o no lingüística? Vamos todos, el código. No lingüística. ¿Cómo? ¿Táctil o visual? Táctil o visual, todos. Visual. Visual. ¿Y el mensaje qué significa? Estás expulsado, ¿cierto? Muy bien. Las funciones, las tres primeras son primarias y las tres últimas son secundarias. Ya sabes por qué. Sin las tres primeras no podemos vivir y sin las últimas sí. La función más importante es la comunicativa. Profe, pero usted no enseñó la comunicativa. ¿Cuál es? Las seis que comunican. Y profesor, acá en los elementos falta el contexto. No, lo que pasa es que todos estos elementos están inmersos en lo que es el contexto. Lo que te dije hace un rato en el desplazamiento en el lenguaje. No hay ningún proceso sin tiempo ni espacio, ¿cierto? Muy bien. Les voy a dar la respuesta, ¿sí? Ahí está. Mm, bien, 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 bien. Vamos a ver. Ahí está. Bien, vamos a ver. Primera pregunta, vamos campeones, quiero las respuestas de ustedes. Tenemos 3 minutos, 4 minutos a lo máximo. A ver, la pregunta es la siguiente, ¿sí? Vamos a ver. Primera pregunta, ahí está campeones, miren, ve, miren la primera pregunta. ¿Cuál es la función que predomina en una campaña política? Lo que el candidato quiere es que tú votes por ellos o por él. ¿Cuál es la respuesta en la uno? ¿Cuál es? Voten por mí. ¿Cuál es la respuesta de la uno? Rápido, nos quedan 2 minutitos. La uno es la E, apelativa. La uno es la E, apelativa. Está ordenándote, pues, sin que te des cuenta, está ordenando que tú votes por ellos. Dos, en la respuesta dos, ¿cuál es la correcta? Es la E. Sobre la E ya hemos hablado. ¿La lengua sufre qué? La lengua sufre variaciones, por eso es que hay dialectos. Todo lo demás es incorrecto. La pregunta 3 es de cultura general. Cuenta la historia que los conquistadores enseñaron el castellano a Felipillo, correcto, con la intención de que sea traductor entre los españoles y los incas. 4.
4, eso se va a estudiar con mayor ahínco la próxima clase. Una de las siguientes lenguas no es de la selva. ¿Cuál no es de la selva? El jacaru. El jacaru se habla en Yauyos. Esa es lengua andina. 5. Respondan, por favor. Dos médicos cuando hablan, ¿en qué se manifiestan? ¿Cómo se llama esa jerga profesional? Rápido, quiero la respuesta de las 5. 5, 5, 5. Jerigonza, jerigonza. No, no. Los dos médicos, la Tecnolenca, jerga tecnolenca, profesional. tecnolenca. ¿Sí les enseñé Tecnolenca. bien? ¿Cuál es? El tecnolecto. El tecnolecto, muchachos. Ah, claro, pues. La 6. La 6 dice, una de estas es incorrecta. Es la B. El habla se mantiene invariable. Mentira, pues. El habla cambia. Yo puedo ser coloquial, después vulgar, después puedo ser culto. 6 es la B. 7. En la 7 la respuesta es la B. El quechua presenta dialectos. Todas las lenguas presentan dialectos. Lo demás es incorrecto, ¿no? Dice, el dialecto solamente afecta a la pronunciación. Mentira, pues, ¿no? 8. ¿Cuál es lo correcto en la 8? Es la C. ¿Qué tal raza dices? Eso es expresiva, emotiva, pues, ¿no? Las demás son incorrectas, ¿no? Dice, no, dímelo, fática, mentira, dímelo es apelativa. En la número 1, ahí dice número 1, dice que nosotros utilizamos morfemas y fonemas. Es la doble articulación que te enseñé, ¿cierto? Morfemas y fonemas. 2, el lenguaje nos permite hacer referencia a tiempos y espacios. Ya pues, tienes la respuesta, es la C. C, desplazamiento. 3, Aristóteles, ya pues, ni hablar, es la E. Dice que cuando tú cumples una función persuasiva, quieres influir en el receptor. Correcto, muy bien. 4, ¿qué es lo que sustituye a las palabras? La respuesta de la 4 es la C, la taquigrafía y el sistema braille. La lengua dice que nos permite crear nuevos mensajes. Ah, pues esa es la C, productividad. La 6, qué fácil. ¿El lenguaje qué es? Exclusivamente humano. La A. 7, ¿qué característica del lenguaje permite diferenciar la comunicación entre los hombres y los animales? Racional. 7 dedo. 8, ¿qué función predomina en un comercial de la televisión? Bueno, yo entiendo que los de la televisión lo que quieren es que tú compres. Es, comercialmente hablando, apelativa. Y ya estamos en las dos últimas. ¿Qué alternativa es falsa respecto al lenguaje? La E. La 9, que es naturaleza articulada. El lenguaje está en el cerebro. Lo que es de naturaleza articulada es el habla. De eso ya hemos hablado. Y 10, ¿en dónde hay función metalingüística? En la E. La raíz de una palabra nos expresa el significado principal. Está hablando de pura metalingüística, pura gramática. Concluimos con la 11. ¿Cuál de las afirmaciones concuerda con la realidad del Perú? Que en el Perú se habla muchas lenguas. Apunten, muchachos, en el Perú hay 48 lenguas. Entonces, 1E, 2E, 3C, 4B, 5D, 6B, 7B, 8C. Y en la segunda parte, 1B, 2C, 3C, 4C, 5C, 6A, 7D, 8E, 9E, 10E y 9 y 11B. Muchas gracias, jóvenes. Siempre ofreciéndoles las disculpas del caso por las cuestiones técnicas, pero nos hemos reunido hoy día en clase, los espero la próxima semana a seguir divirtiéndonos y aprender con entusiasmo. Maestro, muchas gracias. Permiso, maestro.